Maniáticos adictos al cine, sean bienvenidos a un video más de Cinemaniatic MX. Hoy quiero hablar de dos series, un video un poco diferente porque no estoy acostumbrado a hablar de dos series en un solo video, ni hablar de este tipo de documentales o este tipo de series producidas en México porque no me gusta mucho lo producido en México. Ustedes son conscientes de eso. Hay muchas cosas que son muy buenas en México, hay otras que no tanto, y creo que estas series pueden ser la excepción y el ejemplo de tales cosas que acabo de mencionar. De lo que quiero hablar, esto es un crimen mediático, el crimen mediático más grande en la historia de México, podríamos llamarlo así, o por lo menos uno de los más grandes, que dejó sembrada una pregunta en la cabeza de todos los mexicanos, no solo los que lo vivieron, sino también de nuevas generaciones que hoy en día, gracias a estas series, gracias a estos documentales, empiezan a volverse a hacer esta pregunta. Vamos a tratar de hacer este video sin el afán de ofender, sin el afán de morbosear, simplemente con el afán de comparar estas dos series, que bueno, ya llegaremos a un punto a hablar de ella. ¿Y de qué queremos hablar hoy? De unas dos series inspiradas en uno de los mayores crímenes médicos, como ya lo comenté, un crimen que tiene 25 años de haber sucedido, para ser más exactos, el 9 de junio de 1999. La ubicación, el Charco de las Ranas, el periférico a la altura de San Jerónimo, donde aproximadamente a las 12 del día el conductor Francisco Jorge Stanley Albaitero fue asesinado cobardemente de 4 disparos, de los cuales 2 tenía en la cabeza. Y de este crimen tan mediático surge la gran pregunta de la que hemos estado hablando en toda esta introducción: ¿quién mató a Paco Stanley? Uno de los grandes misterios de México, una carpeta que actualmente sigue abierta, y uno de los grandes problemas dentro de esta carpeta es que hay muchísimas irregularidades en todo esto. Podríamos entrar en un ámbito de investigación, pero aquí no venimos a investigar, venimos a hablar de un documental que ya lo investigó y de una serie que siento yo que está explotando mucho el morbo mexicano. Por un lado tenemos el show Crónica de un asesinato, producida por ViX Plus y N+ Docs, y del otro lado tenemos ¿Quién lo mató?, de Prime Video, con un gran reparto actoral, pero siento que está un poquito diferente a lo que me gustaría haber visto. En fin, vamos a comparar estas dos series, o por lo menos vamos a hablar de ellas, porque tal vez el comparar no, porque ni siquiera están en el mismo rango. Una es entretenimiento y drama, otra es un documental y periodismo. Pero bueno, hoy quiero pedirles que me acompañen a ver este gran caso, el caso Stanley. Métele la intro, guapo. Gracias. Y bien, me gustaría empezar a hablar con la serie que menos me gustó de ambas. Creo que ambas tienen sus cosas rescatables, ambas tienen un punto de comparativa del cual vamos a abarcar, pero vamos a empezar con la que creo yo que explota el morbo y que no es una serie que podamos tener 100% confiabilidad, porque simplemente es un drama, se esfuerza en ser un drama, se esfuerza en contarnos sí una historia basada en hechos reales, pero con mucho de la cosecha de diferentes personas. Aquí nos habla de 6 personas, son 6 capítulos, en los últimos 2 capítulos se estrenaron precisamente en el aniversario luctuoso de Paco Stanley, y es ¿Quién lo mató?, producida por Prime Video. Están ya en todos los episodios disponibles en Prime Video. Tiene un gran reparto de actoral, un reparto en el que no me quiero meter mucho, ustedes ya lo podrán ver. Tiene muy buenos actores, bueno, Belinda y demás personajes que vemos aquí. El punto en esta serie, ¿cuál es? Que sí está muy bien contada la historia, pero los primeros 4 capítulos, siento yo, el 5.º capítulo se siente demasiado lento, y el 6.º capítulo simplemente es podríamos llamarlo, más que el capítulo llamado Procurador, podríamos llamarlo en ¿qué pasaría si? Porque eso es lo que estamos viendo precisamente en este capítulo, un what if de qué es lo que pensó precisamente el procurador que sucedió con la muerte de Paco Stanley. Muchos rumores hay dentro de ella, que si el narco, que si su amigo Besares, que si la modelo, que si su jefa de decanes, que si el mismo director de la televisora Azteca, etcétera. Hay muchas versiones. La versión más acertada probablemente es la que tengas tú en mente, una versión a la que no hemos podido llegar ninguna persona, ni siquiera el Ministerio Público, el cual tiene actualmente, a 25 años de la muerte, la carpeta abierta y no sabe exactamente por qué inclinarse. Creo que esta serie aborda muy bien
los problemas un tanto más neutral, sin que haya mano dentro de esta serie de personas involucradas dentro de este gran problema. Hablamos obviamente y de Mario Besares, una de las personas que creo que en el medio yo respeto muchísimo. Me parece una persona muy chistosa, muy buen comediante, es una persona muy alegre, se ve muy vivaracha, muy todo lo que tú quieras, pero nadie puede ser completamente imparcial si estuvo involucrado en el caso Stanley. Su caso, como el de él, como el de Jorge Gil, que decidió deslindarse, por así decirlo, de toda la fama, como la edecán, que también se decidió alejar de todo este medio por tantas cosas que vivieron, tantas irregularidades. El problema con el caso Stanley es que fue uno de los crímenes más mediáticos porque nunca había llegado a pasar algo así. Había muerto gente, claro, había habido ejecuciones toda la vida, pero en ningún momento habían ejecutado a alguien tan bueno, tan querido y tan entrañable, por lo menos para las familias mexicanas, como Paco Stanley, el gran conductor que creo hasta yo el momento no ha habido alguien más como él, el gran conductor de infinidad de programas como Pácatelas, una tras otra, entre demás, una persona sumamente querida. Ese precisamente es el gran problema dentro del caso Stanley. ¿Por qué una persona tan querida tendría motivos para ser asesinada? ¿Por qué una persona tan querida tendría nexos con el narcotráfico? El problema de esto es que la serie nos sube a Paco Stanley en la forma primero como todo mundo la veía, como Dios, como un gran Dios, como una persona que no tenía errores, como una persona que no podía tener ligas con el narcotráfico, con una persona que no podía tener nada que ver con consumir sustancias como la cocaína, que es lo que más se habla de Paco Stanley. Y por otro lado, en diversos capítulos, descarado, te estoy ayudando, amigo. A partir del 2, me atrevería a decir que el 2 es después de Jorge Gil. Él es un, ¿cómo podemos decirlo?, cambio radical en el personaje de Stanley. Nos lo presentan ahora de forma diferente, como una persona que era un humano, simplemente era un humano, un ser ambicioso en algunos puntos, un ser que se jactó y se llenó completamente de fama pensándose intocable, una persona que no llegó a comprender el gran rango que tenía como el poder de comunicación que tenía Francisco Stanley. Creo que no lo llegó a medir en ese aspecto, no desconozco completamente, pero bueno. El caso Stanley en esta historia es abordado muy bien, pero el final se empieza a descomponer, como les digo, en los últimos capítulos. ¿Por qué? Porque la gente empieza a meter lo que cree que pasó, no exactamente lo que tenemos como versión verídica, que si bien es cierto que tal vez la versión que tengamos como verídica no lo sea del todo. Pero la serie, en lo personal, creo que explota demasiado el morbo dentro de esta ambiente de la pregunta de quién lo mató, así llamada la serie. Podríamos decir que es la pregunta que todo mundo se hace a la fecha, pero una forma de explotarlo muy morbosamente en este aspecto. Y bueno, al fin y al cabo no lo podemos culpar, es una serie, es un drama, está hecha para precisamente eso, crear drama, y va a tomar todos los elementos que tenga para poder crear un drama. No lo considero mal, pero considero en este aspecto que por eso, para mi gusto, la serie pierde un poquito de mérito en mi aspecto. Y a esta serie, en lo personal, yo le voy a poner un 7 en la escala del 1 al 10. No es mala, pero se empieza a descomponer, y la verdad creo que pudieron abordar el caso Stanley de otra forma. Las actuaciones son muy buenas, la forma en la que lo abordan es muy bueno. Ahora vamos a hablar de la otra que, bueno, no me pareció tan mal. Vamos directamente a hablar de la serie producida por VIX. Así es, VIX produjo una docuserie, esa es la palabra, docuserie, de la mano de N+ Docs, que N+, podríamos llamarlo, que es el apartado donde puedes realizar tus investigaciones, el apartado noticioso periodístico, por así decirlo, de Televisa. Recordamos que VIX pertenece a Televisa, y creo que esta serie ganó un poco más por muchas cosas. Primero, esta sí es una serie documental. ¿A qué nos referimos con esto? Que además de hablarnos del crimen mediático de Francisco Stanley, nos hablan también de la vida de Paco Stanley y de cómo llegó a ser el gran presentador de televisión que todos conocemos y el que mucha gente lloró en su momento.
con personas involucradas como obviamente Benito Castro, Mario Besares, el Cholo, que fue la persona que fue acusada de dispararle directamente a Paco Stanley. Sorprenden muchas personas que están dentro de ellas. Sorprende la aparición de uno de los personajes que creo que es uno de los periodistas en toda la extensión de la palabra para mí en México, Jorge Garralda, y demás personas de Televisa Azteca. Aquí creo que es algo muy, muy bueno de aplaudirle a N Docs. Olvidó completamente lo que es mi compañía, la competencia, y logró juntarlas para poder entregarnos algo un poco más imparcial, algo un poco mejor realizado y un poco más lleno de investigaciones. Algo que me gusta mucho del documental es que es refutable. ¿A qué me refiero? Sale Mario Besares diciendo yo jamás me metí una línea de cocaína, y al momento te cambian la toma con Benito Castro y dicen, nos metíamos unos atascones, yo, Paco Stanley y Mario Besares. Entonces aquí es como que refutan lo que otra persona dice, y también si alguien dice algo exactamente idéntico a lo que dice X o Y persona, también lo comparan para que nos demos cuenta de si en realidad hay un punto de sospecha ahí o no. Creo que la serie trata de abarcar no solamente el hablarnos de lo que fue el crimen de Paco Stanley, de la inmensidad que mucha gente como yo, que tenía 1 año, 4 o 5 meses cuando Paco Stanley murió, no podíamos procesar tal vez, ¿no? Porque Paco Stanley fue una de las personas más queridas en México, y al ver el cómo vivieron la muerte nuestros papás, nuestros abuelos, etcétera, es diferente a verlo, ¿no? A sentirlo. Ahora que tenemos, o por lo menos yo tengo una mayoría de edad y un raciocinio diferente y, ¿cómo podríamos decirlo? Propio, esa es la palabra, un raciocinio propio. Creo que cada quien se forma su propia pregunta de quién mató a Paco Stanley, y solitos nos damos la respuesta. Un crimen perfectamente coordinado, como nos lo menciona el documental, y creo que eso es algo muy bueno a resaltar. No solo vieron la opinión de Mario Besares, no solo vieron la opinión de Benito Castro, también vieron la de vieron también la idea que tenía en ese momento Cuauhtémoc Cárdenas sobre lo que estaba pasando en el país. Abordan un punto de vista político, un punto de vista artístico, un punto de vista de las televisoras, un punto de vista periodístico, por lo que creo que la serie, el show Crónica de un asesinato, es muchísimo mejor. También se vio muy a fondo la opinión que tenía de este caso el procurador en turno, y también el jefe de gobierno del Distrito Federal, de aquel lejano Distrito Federal que hoy lo vemos, Cuauhtémoc Cárdenas, el cual, como mucha gente lo dice, y creo que tienen razón en este documental, el crimen mediático de Paco Stanley fue la catapulta que trató de usar Cuauhtémoc Cárdenas para llegar a la presidencia. Es por eso que le urgía que alguien cayera por este crimen. Al fin y al cabo, como lo sabemos hoy en día, fue solamente un show, como el nombre del documental lo dice. Y vivimos en una eterna pregunta que creo que jamás se va a resolver, a menos que alguien de verdad decida hablar, y es: ¿quién mató a Paco Stanley? El gran meollo del asunto aquí es que creo que tiene razón Benito Castro, y lo cito como lo dijo alguna vez en el documental El Show. Paco Stanley, a los que les interesaba el crimen Paco Stanley, la mayoría ya están muertos. La mayoría no interesa. La mayoría ha bajado mucho la voz, porque con las nuevas generaciones ha empezado a silenciarse un poco este caso. E incluso si aún hubiera alguien que le importara y existieran los culpables, probablemente los culpables serían o de la edad de Benito Castro, o ya estuvieran muertos también. En fin, creo que esa es una pregunta que todo el mundo vamos a tener que aprender a vivir con ella. Y en cuestión de... creo que uno de los puntos de vista que también vimos en la historia, la vista de Cuauhtémoc Cárdenas, en ese momento jefe de gobierno del Distrito Federal, que gobernó durante la muerte de Paco Stanley y el asesinato de Paco Stanley, y creo que lo llevaron muy bien, y creo que es algo que todos empatamos en eso. Por lo menos yo no viví esa época, pero con todo lo que he recopilado para hacer este video, creo que el crimen que marcó en ese momento al país fue el crimen de Paco Stanley. Y para poder hacerse un lugar en la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas prácticamente obligó al procurador a arrestar a fuese quien fuese y a culpar a quien fuere para poder hacerse un lugar en la presidencia, algo que obviamente sabemos que no resultó, pero lo trataron de hacer así. Es por eso que en este punto, en este momento, no hay culpables aún. Hay culpables inventados y hay culpables que están libres.
pero también hubo inocentes que estuvieron tras las rejas. Y eso es lo más preocupante dentro de nuestro flamante gobierno de la Ciudad de México desde tiempos inmemorables. Ya no hablemos de este momento, hablamos de muchos casos así que no se saben, porque pues no hablamos de un Francisco Stanley Navaitero, hablamos de una persona X o Y dentro del mundo de esta gran ciudad. Pero en fin, a este documental yo le voy a poner un 9 en la escala del 1 al 10. Hay una cosa por la que le puse el 9 y no el 10, y es que hay testimonios que para mi gusto no aportan mucho al caso Stanley, no aportan por lo que estamos ahí, pero llegan a ser interesantes en algún punto. Es por eso que le pongo el 9, porque siento que hubo capítulos que pudieron ser un poquito más cortos. Y gracias a eso puedo yo darles mi opinión verídica de lo que yo pienso sobre el crimen Stanley. Pero bueno, creo que todos tenemos una versión diferente. Entonces creo, como les dije anteriormente, la versión más respetable es la que tú tienes. Ahora, me gustaría contrastar algo entre las dos series. Si tú me preguntas en este momento cuál serie deberías ver, pues yo te recomendaré las dos, porque ambas hablan de Paco Stanley y ambas hablan del crimen. Pero si me preguntas cuál deberías ver primero, pues yo me optaría y me iría más por la de precisamente El Show, crónica de un asesinato de N Dogs, porque como te lo dije, es un documental completamente y lo puedes ver de esa manera. Por otro lado, una vez que veas El Show, crónica de un asesinato, pues también te recomendaría que vieras en Prime Video Quién lo mató, para que si tú eres una persona como yo que tenía 1 año 4 meses aproximadamente cuando murió Paco Stanley, pues tengas una idea de lo que estaba pasando en el país, te sitúes en ese momento y te sitúes en el cómo fue el afamado y gran caso Stanley. Eso es mi punto de vista. Por otro lado, les digo, no estoy acostumbrado a comparar series. Creo que cada una tiene la carnita para otra. Es decir, de una puedes tomar elementos para otra y tú mismo puedes armar tu propio caso Stanley. Y así es, gente. Hace una semana éramos expertos en política y hoy somos expertos en el caso Stanley. Pero bueno, actualmente, como les dije, el caso no ha sido resuelto. Dudo mucho que en algún punto de este lindo país llamado México se llegue a aclarar el caso Stanley. Es prácticamente imposible, porque tendría que existir una persona que de verdad no le tuviera miedo a seguir investigando, o no le tuviera miedo a la muerte, porque eso es lo que se ha buscado muchas personas, atentados y ataques. Lo tenemos con la reportera de TV Azteca Telles, que tuvo un ataque, Lili Telles, que tuvo un ataque cuando se empezaba a culpar al procurador sobre el caso Stanley. Pero en fin, eso es tema para otro video, y a mí me gustaría hablar esto en un podcast en el Reina de Arte y Acción, que si no nos sigues, recuerda que puedes encontrarlo por acá abajo. Pero en fin, espero que te haya gustado este video. Creo que ambas series, como les digo, son buenas, pero hay una mejor que otra. Mi nombre es Raúl Reina. Vivan Sientaníame en el cine. No se les olvide suscribirse, darle like, comentar, compartir. Ya saben que eso me ayuda muchísimo. Y bueno, cuídense mucho, mi gente bonita. Bye. Quiero decirle una mala noticia. Ya nos vamos.